Hace mucho tiempo, en el bosque de Talentia, vivía una ardilla llamada Alba. Desde que era una cría, Alba siempre soñaba con ser la mejor saltadora de árboles del bosque. Pero sus amigos se burlaban de ella porque no lograba saltar tan alto como ellos. Un día, el sabio búho del bosque, Ovidio, la observó mientras saltaba. Él notó que Alba tenía una técnica única y un enfoque decidido en ir mejorando. Le enseñó nuevos trucos y le animó a seguir su pasión. Alba practicó y practicó, y finalmente, con paciencia y dedicación, se convirtió en la mejor saltadora de árboles que Talentia había visto. Sus amigos, al ver su éxito, se dieron cuenta de que habían subestimado a Alba. Aprendieron una lección valiosa. El talento a menudo no se revela de inmediato, y es importante apoyar y alentar a aquellos que siguen sus sueños con pasión y determinación. Y aunque esto es una fábula, hoy, el episodio 145 de Todo Deja Marca, el eje central es el mismo. Cuando el reconocimiento llega tarde, pero llega. Todo Deja Marca es el podcast que te ayuda a descubrir, desarrollar y proyectar tu marca personal. Soy Guillem Recolons, especialista en personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Ayudo a profesionales y empresas a potenciar su reputación, visibilidad y influencia. Soy autor de libros Si no aportas, no importas, conferenciante y colaborador en varias universidades y escuelas de negocio. Y volviendo a la idea del reconocimiento tardío, hoy comparto una historia de éxito que, aunque haya tardado en llegar, es un verdadero canto a la justicia poética. Es la historia de una mujer y un hombre que, después de haber salvado millones de vidas, no cientos, no miles, millones de vidas, finalmente han sido galardonados con el Premio Nobel de Medicina. Esta historia nos recuerda que desafiar lo convenido, ¿no? El statu quo, a veces conlleva un castigo totalmente desproporcionado, pero que con el tiempo puede dar frutos tan valiosos como un premio Nobel. Este es el caso de Katalin Karikó y Drew Weissman, pero ha habido muchos más casos en la historia cuyo reconocimiento no vivieron los propios autores, como Nikola Tesla, Rosalind Franklin, Ada Lovelace, Alan Turing o Frida Kahlo, de los que también trataré en este podcast. Bien, empiezo con la historia de Katalin Karikó y Drew Weissman, que son los protagonistas de la historia de hoy. Bueno, Katalin está casada con Bela Francia. En 1985 emigraron de Hungría a Filadelfia con su hija Susan, de 2 años. Y debido a que estaba prohibido por el gobierno comunista de la época, Hungría, acordaros lo que era, justo era el momento de Guerra Fría, ¿no? Sacar más de $100 del país, solo $100 se podían sacar del país, decidieron esconder todo el dinero que tenían, que tampoco era una fortuna, pero eran $1.246 estadounidenses dentro de un osito de peluche. Por eso la imagen del podcast hoy es la de un osito. Katalin Karikó y Drew Weissman, merecidos ganadores del Nobel de Medicina en 2023, han dedicado sus vidas a la investigación del ARN mensajero. Una investigación que ha sido fundamental para el desarrollo de la tecnología que ha dado origen a la última generación de vacunas y que promete revolucionar otros campos de la medicina. Es decir, no se ha quedado aquí el ARN mensajero, sino que se sigue investigando para resolver otras enfermedades. Junto con el agua potable y los antibióticos, las vacunas son hoy uno de los avances más significativos de la historia de la salud humana. A pesar de tener solo 200 años de historia, la tecnología de las vacunas ha evolucionado constantemente para protegernos de enfermedades que antes eran casi mortales, o incluso no casi, sino mortales. Este año el Premio Nobel de Medicina, Fisiología 2023, ha reconocido el avance más reciente: las investigaciones que han hecho posible la vacunación mediante ARN mensajero. Se trata de una espera de más de 30 años, o sea, una locura. Nos remontamos a 1982. Allí Katalin Karikó obtuvo su doctorado en bioquímica en el Centro de Investigación Biológica de SEC. Desde su infancia se destacó como una brillante científica y recibió premios de biología. Su doctorado la llevó a la cúspide de sus estudios, pero 3 años más tarde, en 1985, debido a dificultades burocráticas, su laboratorio perdió toda su financiación.
Afortunadamente encontró un puesto en otra universidad, pero en este caso en los Estados Unidos, lo que la llevó a emigrar junto a su esposo y su hija de 2 años desde la pequeña ciudad húngara hasta Filadelfia. En Estados Unidos, Katalin comenzó a explorar una molécula fascinante, el ARN mensajero o ARNM. Esta molécula es esencial para transmitir información desde el núcleo de las células a otras partes, indicando qué proteínas deben producirse para mantener la salud. Lo asombroso es que al editar el ARN mensajero se puede instruir o se puede dar un mandato a las células para que produzcan prácticamente cualquier proteína. Y ahí está la clave. Katalin soñaba con las aplicaciones terapéuticas del ARN mensajero, que tenían un potencial inmenso en diversos campos de la medicina, desde el tratamiento del cáncer hasta las enfermedades genéticas. Sin embargo, sus solicitudes de financiación fueron rechazadas sistemáticamente una y otra vez debido a la novedad de su enfoque. Todo el mundo les decía que se centraran en el ADN, no en el ARN. O dicho de otra manera, me acuerdo cuando estuve pequeño, que se centraran en el ácido desoxirribonucleico y no en el ribonucleico. A pesar de los obstáculos, persistió en su búsqueda, Katalin, y finalmente en 1997, y ahí es donde se cruzó con Drew Weissman, otro apasionado por el ARN mensajero y su potencial revolucionario en la medicina. A partir de aquí, déjame hacer un inciso previo antes de seguir la historia, que es cómo funcionan las vacunas. Todas las vacunas funcionan gracias a nuestro sistema inmunológico, ¿vale? Ese es un poco el campo de actividad de las vacunas. Ahí reconocen sustancias externas como amenazas y las eliminan, lo que permite al cuerpo recordar cómo enfrentar esas amenazas en el futuro. Bien, las primeras vacunas utilizaban una técnica que eran microorganismos atenuados para inducir inmunidad. Aunque eran efectivas, tenían muchos riesgos. Con el tiempo se desarrollaron vacunas que empleaban solo partes de los microorganismos para reducir los efectos secundarios, pero a menudo requerían dosis de refuerzo. Y entonces ahí es donde se produce el milagro de la lipofectina. En 1997, Katalin continuó investigando el ARN mensajero y descubrió que aunque podía dar instrucciones a las células, estas a menudo no las seguían. La solución llegó mediante experimentos con una pequeña partícula de grasa cargada eléctricamente llamada lipofectina, que permitió transportar ARN modificado al cerebro de una rata. Al agregar una cola poli-A de ARN, logró que las células produjeran una enzima que hacía que el cerebro de la rata brillara, un descubrimiento que señalaba un futuro bastante prometedor. Y modificando las instrucciones en el ARN, tanto Katalin como Drew observaron que el sistema inmunológico podía detectarlas, simulando una respuesta similar a la vacunación. Sin embargo, utilizar el ARN como terapia resultó complicado debido a su vulnerabilidad y la respuesta inmunológica. Pero bueno, la perseverancia y una creación de una empresa les brindaron recursos para seguir investigando. Entonces, el estudio que les llevó al Nobel es el siguiente. El reto estaba en evitar la inflamación. Es decir, ya consiguieron transportar de alguna manera una proteína de una célula a otra, pero se inflamaba y eso daba un efecto secundario que era peor el remedio que la enfermedad. Entonces, el reto estaba ahí, en evitar la inflamación. Modificando sutilmente la estructura química del ARN, lograron engañar al sistema inmunológico, permitiendo que el ARN llegara a su destino sin desencadenar una respuesta inflamatoria. Ahí está un poco la clave. La verdadera prueba llegó con la pandemia de la COVID-19. Grandes compañías biotecnológicas como Moderna o Pfizer-BioNTech utilizaron la tecnología desarrollada durante 30 años por esta pareja, que no son pareja de convivencia, pero pareja profesional, para fabricar vacunas que salvaron, ya lo sabéis, innumerables vidas, ¿vale? Las famosas vacunas de Pfizer y de Moderna. Esta historia demuestra cómo un avance científico puede cambiar el mundo y subraya la importancia de la inversión a largo plazo en investigación. Pero también destapa una verdad incómoda. La historia de Katalin revela esta verdad tan difícil, que es que el sistema académico a veces puede restringir el potencial de las mentes más brillantes. Pensemos que hubieron momentos, tanto en Hungría como en Filadelfia, que Katalin pasó hambre, llegó a pasar hambre, tuvo que ir a comedores. Afortunadamente, su perseverancia y su esfuerzo incansable la llevaron a recibir el merecido Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2023, un reconocimiento tardío, pero muy merecido.
A lo largo de su carrera ha cosechado ya más de 100 premios, lo que demuestra que la determinación y la pasión supera cualquier obstáculo. Me gustaría hacer referencia a lo que son los grandes olvidados del sistema, porque claro, el caso de Catalina y Drew acabó bien, fue un final feliz. Está siendo un final feliz porque ellos siguen investigando a pesar de que ya tienen una edad. Pero hubo otros, que seguro recuerdas a Van Gogh, que contribuyeron a mejorar la humanidad y que murieron en el más puro de los olvidos. Empiezo por Nikola Tesla, que murió solo y endeudado. Nikola vivió entre 1856 y 1943 y fue un inventor, ingeniero y físico serbio-estadounidense que desarrolló muchas innovaciones en el campo de la electricidad, el magnetismo, la radio, la robótica y la energía alternativa. Entre sus inventos se encuentra el motor de inducción, la corriente alterna, el control remoto, el rayo de la muerte y la bobina de Tesla. Murió solo y endeudado en un hotel de Nueva York sin recibir el reconocimiento ni los beneficios económicos por sus aportaciones. Solo pensar que ahora hay una marca llamada Tesla, supongo que no suyo, ¿no? Se me revuelve el estómago. Bien, Gregor Mendel, el segundo, dejó este mundo sin pena ni gloria. Él vivió entre 1822 y 1884. Fue monje agustino y botánico austríaco que descubrió las leyes de la herencia genética, poca coña con esto, mediante sus experimentos con guisantes. Sí, lo has oído bien, guisantes. Sus trabajos fueron totalmente ignorados por la comunidad científica de la época, que no entendía la importancia de sus hallazgos, y murió sin ver el impacto de sus investigaciones en la biología moderna. El tercero también es de traca, que es el de Rosalind Franklin, que murió a los 37 años sin ningún reconocimiento. Ella vivió en el siglo XX, 1920 a 1958, solo vivió 37 años, y fue una química y cristalógrafa inglesa que realizó un papel crucial en el descubrimiento de la estructura del ADN. Sus fotografías de rayos X revelaron la forma de doble hélice de la molécula, pero sus colegas James Watson y Francis Crick se apropiaron de sus datos sin su consentimiento y publicaron el modelo de ADN antes que ella. Esto se llama ser un cabrón. Franklin murió de cáncer a los 37 sin recibir el premio Nobel que se le otorgó a Watson, Crick y Wilkins en 1962. El siguiente, que es un poco impronunciable, es Ignaz Semmelweis. Murió por depresión. Este hombre, nacido en 1818, fue un médico húngaro que descubrió que la fiebre puerperal, una infección que causaba la muerte de muchísimas mujeres tras dar a luz, se podía prevenir con el simple gesto, atención, escucha, de lavarse las manos. Sus colegas se burlaron de su teoría, rechazaron su práctica y él, pues esto le llevó a una depresión y acabó muriendo en un manicomio a los 47, víctima de una septicemia causada por una simple herida en la mano. En fin, cosas del destino. Seguramente este nombre te suena más, el de Ada Lovelace, que murió sin dejar ninguna huella. Es de 1815-1852, es muy difícil encontrar imágenes suyas, de hecho hay solo dibujos, pinturas, y fue una matemática y escritora inglesa que es considerada la primera programadora de la historia. Colaboró con Charles Babbage en el diseño de la máquina analítica, un precursor de los ordenadores modernos, y escribió el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Su trabajo fue olvidado totalmente hasta mediados del siglo XX, o sea, hasta 100 años más tarde, cuando se reconoció su contribución a la informática moderna. Alan Turing, seguro que también este nombre te suene. No, lo que quizá no sabías es que se suicidó a los 41. Bueno, Alan Turing vivió en el siglo XX, 1912 al 54. Fue un matemático, lógico y criptógrafo británico que es considerado el padre de la computación y de la inteligencia artificial. Ojo con eso, ¿eh? Durante la Segunda Guerra Mundial, lideró el equipo que descifró los códigos secretos nazis generados por la máquina Enigma, lo que supuso un factor decisivo para la victoria aliada. Es decir, un señor al que quizá le debemos estar hoy de pie y que no fue reconocido. El problema que tenía es que, en aquella época era un problema, claro. Su homosexualidad le acarreó problemas legales y sociales en una época que era ilegal en el Estados Unidos. Entonces fue condenado a castración química. Y se suicidó a los 41 años mordiendo una manzana envenenada. Henrietta Lacks, salvadora que murió en la pobreza.
Ella vivió también el siglo XX, de 1920 a 1951, solo vivió 31 años. Ella en realidad aquí sí que no fue creadora de nada, sino que sencillamente le pidieron sus células, para lo cual pues la tuvieron unos cuantos días hospitalizada, y sus células fueron utilizadas sin su consentimiento ni el de su familia para numerosas investigaciones médicas. Las células conocidas como ELA, que son las siglas de Henrietta Lacks, fueron las primeras en ser cultivadas in vitro y se han empleado para desarrollar vacunas, fármacos, clonación y terapia génica. Mientras tanto, Lacks murió de cáncer cervical a los 31, en la pobreza más absoluta, y su familia vivió en la pobreza sin recibir ni una sola compensación ni reconocimiento por el legado de su hija. Srinivasa Ramanujan murió de tuberculosis a los 32. Este hombre vivió entre 1887 y 1920. Fue un matemático indio autodidacta que realizó contribuciones muy importantes en el campo del análisis, la teoría de los números, las series infinitas y las fracciones continuas. No tenía formación académica formal, pero sus trabajos llamaron la atención del matemático inglés G.H. Hardy, quien le invitó a estudiar en Cambridge. No está mal, ¿no? Pero su salud se deterioró por las condiciones climáticas y la falta de comida vegetariana. O sea, fijaros por qué murió una persona, ¿no? Porque estaba acostumbrada a comer mucho vegetal y en Cambridge no lo obtuvo y murió de tuberculosis a solo 32 años. Rachel Carson, que dejó este mundo antes de ver las consecuencias de su obra. Ella vivió entre 1907 y 1964. Fue una bióloga marina y escritora estadounidense que alertó sobre los efectos nocivos de los pesticidas en el medio ambiente y la salud humana. Su libro más famoso, Primavera Silenciosa, de 1962, fue un bestseller que provocó una fuerte reacción en la industria química y en el gobierno, que intentaron desacreditar su trabajo. Claro, con la iglesia hemos topado, ¿no? Carson murió de cáncer de mama a los 56, pero su obra inspiró el movimiento ecologista y la creación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, cosa que evidentemente ella no vio. Y acabó con Frida Kahlo, yo creo que no hay que presentarla, una obra absolutamente brillante, pero que pasó eclipsada por la de su marido. Frida Kahlo vivió, te lo recuerdo, entre 1907 y 1954. Fue una pintora mexicana que plasmó en sus obras su sufrimiento físico y emocional, así como también su identidad cultural, sobre todo. Su estilo, influido por el surrealismo, el arte popular mexicano y el indigenismo, se caracteriza, seguro que lo recuerdas, por el uso de colores muy vivos, símbolos personales y autorretratos. Y a pesar de ser reconocida en vida por solo algunos críticos y artistas, es decir, no por el público en general, su obra quedó totalmente eclipsada por la de su esposo, el muralista Diego Rivera. Kahlo murió a los 47 tras una serie de complicaciones de salud, y jamás hubiera imaginado que hoy tendría sus cuadros la fama que tienen. Así que me voy a la conclusión, sobre todo en clave de marca personal, vamos a llevarlo hacia ahí. Hoy he tratado esto, ¿no? El reconocimiento tardío de dos científicos cuyos trabajos no fueron valorados en su época debido a un sesgo cognitivo de la propia comunidad científica, ¿no? Estaban obsesionados con el ADN y se olvidaron que a través del ARN podían conseguir curar muchas enfermedades. De hecho, existen multitud hoy de pseudocientíficos terraplanistas que todavía niegan la eficacia de las vacunas creadas por el ARN a través del ARN mensajero, ¿no? Si quieres, entra en Twitter, que es la red de los terraplanistas, o bueno, en X, si quieres, y verás de lo que hablo. Bueno, la historia nos muestra un lado oculto, ¿no? Muchas de estas personas a las que ahora veneramos murieron en la pobreza, el olvido o el exilio. También de otras personas, ingenieros químicos, matemáticos, personas cobaya, de la Frida Kahlo, etcétera, que no llegaron a disfrutar el éxito de sus trabajos mientras vivieron, ¿no? Y debemos plantearnos, y ahora viene un poco la conclusión, debemos plantearnos la pregunta de si hay algún criterio objetivo para juzgar el valor de una obra, de una tesis, de un descubrimiento. Pero sobre todo debemos ser capaces de detectar el talento cuando surge, eliminar sesgos, prejuicios, jerarquías, barreras y dejar que fluya la creatividad para hacer nuestro mundo mejor, más equitativo y sostenible. Y hasta aquí el tema de hoy, pero no te vayas, que tengo algunas recomendaciones de la semana. Empiezo por un ebook publicado en Soy mi marca que recoge los artículos de Enrique Rueda Salgado, gran amigo, humanista, apasionado por el arte y el branding. El ebook se titula Person Art Branding, es una joya, prologado por su hermana y fan número 1, Marta Rueda Salgado, y te dejo enlace en las notas del episodio, enlace directo de descarga, O sea, clicas y ya ves el ebook.
Sigo con el episodio 26 de Human Talks, en que Fran Segarra entrevista a Eva Collado Durán, tratando sobre las competencias humanas imprescindibles para seguir siendo profesionales de valor en contextos laborales cada vez más automatizados, marcados por la digitalización, ¿no? Muy interesante, me encanta. Y estos dos cracks, ya sabes que los quiero y los admiro muchísimo y que compartimos con ellos un proyecto, con Fran y con Eva, que se llama Ponte en Valor. También muy importante, el episodio 79 de Actualiza Retail, de Celestino Martínez, que trata sobre si se puede copiar en el comercio local, asumiendo que todos copiamos, pero que hay intangibles como la propuesta de valor, atención al cliente, etcétera, que son más difíciles de copiar porque no siempre son evidentes. Me parece muy interesante esta reflexión que hace. Entonces, magnífica introducción, como siempre, de Celes sobre el gran secreto de la pirámide de Gizeh y si es posible copiarla. No te hago spoiler, escúchalo y verás si es posible o no es posible. Bueno, y last but not least, el episodio 17 de Eudemonía, de Pablo Tobar, que trata sobre lo saludable o no de nuestra relación con el trabajo, sobre sus significados, beneficios e inconvenientes, y ofrece su visión un poco heterodoxa sobre el mejor ritmo laboral. Como siempre, dándole el clavo. Y bien, espero que te haya gustado este episodio 145 de Todo Jamarca sobre la falta de reconocimiento del verdadero talento a través de los recientes premiados Nobel Katalin Karikó y Drew Weissman, y en que también he recomendado un ebook y 3 episodios de otros podcasts. Si quieres saber más sobre marca personal, te invito a visitar mi web guillemrecolons.com, donde encontrarás recursos gratuitos, artículos, cursos y mucho más. También puedes seguirme en LinkedIn, Twitter e Instagram, donde comparto contenido de valor sobre personal branding y aplicación en personas y organizaciones. Para ti o para tu empresa, puedes visitar mi web, guillemrecolons.com, si te interesará alguna conferencia, un taller o consultorías relacionadas con el mundo del personal branding. Si te ha aportado escucharme, te invito a suscribirte, estaré cada fin de semana contigo y te invito a compartir el episodio. Te espero la próxima semana. Un fuerte abrazo.